Buenas noches, estimados hermanos y amigos. Su hermano Gabriel Beltrés, una vez más con ustedes, con el mismo propósito de siempre: traer el mensaje de la palabra orientadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos caracterizamos por predicar a mensajes bíblicos, ya que el Señor dice: el que tenga mi palabra, cuente mi palabra. Y el que tenga sueños, cuente sus sueños. No podemos de ninguna manera confundir la palabra de Dios con simples sueños mortales, simples sueños de la carne, o algunas visiones que no siempre son del Espíritu de Dios, sino simples sueños normales. Por lo tanto, la Sagrada Escritura nos enseñan que el que hable conforme a la palabra de Dios. Por eso nuestras predicaciones generalmente están repletas de citas bíblicas con el propósito de robustecer, fortalecer, confirmar las cosas que decimos. Pero esta noche vamos a analizar un verso bíblico que se encuentra en el capítulo 11, verso 28 del Evangelio según San Mateo. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En la introducción de este mensaje encontramos que puede haber una confusión con otros mensajes que hemos predicado. Y la confusión está en que tienen cierta similitud. Pero los temas que hemos tratado acerca de esto, el primero fue mirad a mí. El de hoy es venid a mí. Y la base de aquel mensaje fue Isaías 45, verso 22. Mirad a mí todos los términos de la tierra, y sé salvo, porque yo soy Dios y no hay más. Hablamos hace poco, hace algunas semanas, 2 semanas, de Juan 3:16, que también en la introducción habla bien claramente allí de que es una maravilla este texto bíblico, porque observamos aquí que no se habla ni de la ira, ni de la justicia, ni de la severidad de Dios, sino del amor de Dios. Esa fue la introducción de ese mensaje. Pero aquí no vamos a hablar ahora de mirad a mí, sino venid a mí. De este tema no habíamos tratado, y lo vamos a tratar esta noche. En este verso bíblico encontramos a nosotros una serie bien amplia de cómo el Señor invita a los seres humanos. Venid a mí. Analicémoslo palabra por palabra. Venid. Aquí encontramos en las Escrituras que en la invitación del Señor son muy amplias. En las Escrituras son muy amplias las invitaciones que el Señor nos hace como pecadores para que vengamos a Él. Y esto lo vamos a destacar bíblicamente, de cómo el Señor copiosamente está interesado en que nosotros vengamos a Él. Son muy frecuentes en la Escritura la invitación que el Señor nos hace. Por ejemplo, cuando buscamos en la palabra del Señor, en el capítulo 55 y verso 1 del profeta Isaías, dice: todos los sedientos, venid a las aguas, comprad sin dinero y sin precio. También en el verso que citamos de Isaías 45, verso 22,
Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, venid a mí y sé salvo, porque yo soy Dios y no hay más. Encontramos esto otra vez en el capítulo 1, verso 18 del libro del profeta Isaías. Venid luego y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, y si fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. También encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 4, donde el Señor invita allí a la boda de su Hijo. Dice, venid a la boda. Todos mis animales engordados han sido muertos, todo está preparado, venid a la boda. Cuando buscamos el capítulo 7, verso 37 al 39 del Evangelio según San Juan, encontramos donde el Señor dice, levantando la voz, dijo en voz alta, como lo hacía en la sinagoga o en las multitudes, Él levanta su voz y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá el río de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Una vez más encontramos esto allá en el capítulo 22, verso 16 del libro de Apocalipsis, donde dice allí el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ven, y el que tiene sed venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Como podemos observar, el Señor pues está llamándonos a cada paso, a cada instante, nos llama para que vengamos a Él. El hecho de que nos llama a venir a Él indica que el hombre está separado de Dios. En Isaías, en el capítulo 59 y verso 2, dice, porque vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros. Eso dice el profeta Isaías a la nación de Israel. Y también le dice eso a todo pecador. Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La palabra iniquidad viene de la palabra griega anomía, que significa vivir sin ley. Alguien que vive sin usar la cabeza, alguien que vive sin estar sujeto a ninguna regla, a ninguna constitución, no está sujeto a nada y vive como una cabra montés, una cabra silvestre. Y hay personas que pueden ser un moralista en esta tierra en cuanto a las cosas seculares y vivir como una cabra montés en cuanto a lo que Dios ha ordenado que debemos observar. Entonces, la importancia de esto consiste en que nosotros vengamos a los pies del Señor Jesucristo. Eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Aquí en la otra palabra nos dice aquí, a mí, venid a mí. El término a mí habla de exclusividad, porque solo Él tiene la facultad de dar lo que realmente está prometiendo. Venid a mí, es a Él a quien debemos venir. Él nos dice a nosotros en el verso 29 del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, que vengamos a Él y aprendamos de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Entonces, es de Él quien debemos aprender. Además de eso, también nos dice, y llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil, es el yugo de Él que debemos llevar. Y llevad mi carga, porque mi carga es ligera, y porque ligera es mi carga, dice el Señor. Entonces, aquí el Señor nos llama para que realmente lo sigamos llevando las normas que Él ha establecido para nosotros, la regla que Él ha impuesto para cada uno de nosotros. Venid a mí, esto habla de exclusividad. Solamente el Señor es el que puede cumplir con lo que ha prometido.
Cuando nosotros buscamos en la Sagrada Escritura, ya en el capítulo 55, el verso 3 del libro del profeta Isaías, dice: venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Ese es el propósito del llamado, darle vida al pecador. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando venimos a Él es que entonces recibimos la vida. Lo dice a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 1 y 2. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él vino realmente y pagó el precio por nosotros, y ahora nos llama a una reconciliación con Él. Venid a mí. Él es el único que tiene la salvación en su mano. Isaías capítulo 43, allá en el verso 11 dice: yo soy Jehová, tu Redentor, y fuera de mí no hay quien salve. En el capítulo 4, allá en el verso 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación, estimado hermano y amigo. Por eso Él dice: venid a mí. Es a Él a quien debemos venir. Él aquí realmente no hace excepción de personas, porque dice la otra parte de este verso: todos, venid a mí todos los trabajados y cargados, todos. Este es un llamado universal, un llamado para todos. No hay excepción de persona en Dios. Él quiere que todos seamos salvos. Y eso es lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 55, verso 1 del profeta Isaías: venid todos y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid todos. Es un llamado general. El Señor no hace excepción de personas, no hay favoritismo en Él. Todos para Él somos iguales, y Él lo que mira es lo que hay dentro, no la apariencia de nosotros, porque decía Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe: todos pueden ver lo que tú aparentas, pero poco perciben lo que tú eres. Y decía Samaniego, el Guzmán de Alfarache, él decía en forma bien clara: cuántos chascos se llevan aquellos que solo viven mirando las apariencias. Las apariencias engañan. Decía Pedro Calderón de la Barca: si ha visto un oso, ha visto todos los osos. Si ha visto un león, ha visto todos los leones. Pero si ve a un hombre, ha visto solamente un hombre y no bien conocido, porque no lo conocemos realmente. Solamente Dios, que escudriña los corazones, como dice el profeta Jeremías capítulo 17 y verso 9. Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y examino el corazón, y para darle a cada uno conforme a su obra. Él es el único que sabe realmente lo que hay en el hombre. El hombre es un gran artista. Decía William Shakespeare que la mayoría de los hombres se empeñan más por aparentar que por ser. Y es así. Nos gusta más aparentar una cosa que ser realmente lo que somos. Y es un autoengaño que uno se hace a uno mismo. Entonces el Señor conoce nuestro interior, y por eso nos llama a la sinceridad, porque Él conoce lo que somos. No importa lo que presumamos ni lo que pensamos que somos, el Señor sabe realmente quiénes somos. Él fue quien nos hizo y conoce realmente nuestras debilidades. Tú me haces recordar lo que leí acerca de Henry Ford, el que fundó la compañía, la General Motors, que construye el carro Ford, que es uno de los carros más viejos del mundo. Este hombre iba de cacería para la montaña con un grupo de amigos, y en el camino se encontró con un hombre que iba en un carro Ford, y el carro se apagó y nadie lo podía prender. Se paró Henry Ford y dijo: ¿qué le pasa al carro? Bueno, se apagó de su cuenta y nadie lo puede prender. Le dice: levante el bonete.
levantó el bonete, fue y le movió unos cables y le arregló una cosa y le dio a prender y prendió de una vez. Y le preguntó el hombre a Henry Ford, ¿y cómo usted sabía lo que ese carro tenía? Dice, ese carro, yo soy Henry Ford, ese carro fui yo que lo fabriqué. Yo sé realmente cuando él hace eso, por qué lo hace. Así también el Señor fue que nos fabricó a nosotros y sabe realmente lo que nosotros somos, donde somos fuertes y donde somos débiles. Él lo conoce todo, fue que nos hizo. Por lo tanto, sabe dónde ir. Cuando quiere arreglar algo en nosotros, sabe dónde ir. Lo que tenemos es que permitir que Él realmente sea quien tome la rienda y nos arregle. Porque Él sí sabe cómo hacerlo, porque sabe realmente cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras áreas fuertes. Todos. Aquí habla realmente de todo ser humano. En el capítulo 13 de la segunda carta del apóstol San Pedro, ahí nos habla claramente y nos dice allí la palabra del Señor. Porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. En el capítulo 2 y verso 6 de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, también nos habla de esto mismo. Dice que Él realmente se entregó por todos para que todo hombre sea salvo y llegue al conocimiento de la verdad. Él murió por todos, no por un grupo en particular, sino por todo ser humano, por todo pecador. El Señor murió por los pecados suyos y por los míos. Hay un dicho casi universal que dice, por la verdad murió Cristo. Pero no hay nada más falso que eso. Cristo no murió por la verdad, porque Él es la verdad, y Él no murió por Él. Él murió por nosotros, Él murió por mis pecados y por los suyos, estimado hermano y amigo que me escucha y me ve. La palabra del Señor así lo enseña. En el capítulo 14 y verso 6 del Evangelio según San Juan, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, estimado hermano y amigo, ese dicho de que por la verdad murió Cristo, eso lo dicen algunos para justificarse cuando hay momentos que tienen que callar y dicen algunas cosas que lastiman a otros, y cuando les llama la atención, no, por la verdad murió Cristo. Y eso no es verdad. Cristo murió por mis pecados y por los suyos, para redimirnos a nosotros. Él pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. Romanos allá en el capítulo 6, verso 23, el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dice allí claramente, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo es un regalo, es lo que significa la palabra dádiva, el regalo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos. Él murió y resucitó, para que nosotros que estábamos muertos al pecado, vivamos. Como dice Primera de Pedro, capítulo 3, allá en el verso 18. Dice que Él padeció por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Quiere decir, estimado amigo y hermano, que el Señor murió por los pecados suyos y por los míos. Entonces, se cae de la mata el dicho de que por la verdad murió Cristo. Cristo murió por usted, por su pecado suyo y por los míos, porque Él no tenía pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, como Él no tenía pecado, no tenía que morir. Murió por los pecados suyos y por los míos. Esta es la parte que lleva este mensaje hasta la tercera palabra, que vamos a entrar ahora. Ya esta es la tercera, vamos a la cuarta palabra, que dice claramente, acuérdense que este verso bíblico dice desde su comienzo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Trabajado. Aquí el término trabajado también se traduce cansado, fatigado, cansado. Y es la misma palabra que aparece en el Evangelio según San Juan, capítulo 4 y verso 6. Te busque ya el relato de la mujer samaritana y te va a encontrar allí donde dice en el verso 6 que Jesús, cansado del camino,
se sentó junto al pozo que Jacob había dado a sus hijos en la tierra de Sicar en Samaria. Entonces, aquí habla de fatigado y cansado. Y yo os haré descansar. Los haré descansar. Aquí el Señor no dice, no especifica cuál es el cansancio de que está cansada. La persona puede estar cansada de la vida, cansada de pecar, cansada de alguna carga que lleve que no puede soportar. Todo eso puede ser, pero la carga agobiante del pecado que lleva todo ser humano es la que el Señor quiere quitar realmente de nosotros. Todo lo que estáis trabajados y cargados, trabajados y cargados, fatigado, cansado. El Señor quiere traerte solate espiritual, descanso en Él. En el capítulo 55, allá en el verso 22 del libro de los Salmos, nos habla claramente: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Porque 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Él está allí siempre. Dice el Salmo 113, allá en el verso 6 y 7, que Él es quien levanta del polvo al pobre y el menesteroso lo alza del muladar para hacerlo sentarse con los príncipes de su pueblo. Eso es lo que Él hace con el pecador. Lo saca del muladar. El muladar no es más que un fango, una charca fangosa. Y el Señor nos rescata y nos saca del pozo cenagoso del pecado, nos lava con la sangre de Jesucristo y entonces estamos limpios de pecado. Dice Primera de Juan, allá en el capítulo 1 y verso 7, que si andamos en luz como Él está en luz, Jesucristo, tenemos comunión los unos para con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando nos saca del fango del pecado, nos aplica entonces la sangre de su Hijo Jesucristo y somos limpios de pecado y nos presentamos ante Él, como dice Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante. Dice: marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla por medio del lavamiento del agua por la palabra. Dice: para presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación ni cosa semejante. Eso fue lo que realmente hizo con nosotros. Nos lavó con la sangre de su Hijo para prepararnos morada en el reino celestial. ¿Ha sido usted lavado, estimado amigo que me escucha, en la sangre de Jesucristo? ¿Goza usted de esa libertad que Él ofrece? Él está listo para libertarlo. Todo pecador está cautivo en el pecado. Juan capítulo 8, allá en el verso 31 al 33, el Señor habla a los judíos y le dice: si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos dijeron: nosotros descendientes de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Se dio todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Aquella gente no reconocía su pecado como la mayoría de la gente en este mundo. No reconoce que son pecadores y que eso va corroyendo su relación con Dios y separándolo del Señor. Eso es una separación. El pecado separa al hombre de Dios. Eso fue lo que citamos a Isaías 59, verso 2. Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado divide, separa al hombre de Dios. La sangre de Jesucristo le une a Dios, porque quita del medio a todo tipo de maldad que hay. Por eso dice Romanos allá en el capítulo 5 y verso 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 8 de Romanos y verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo está andando usted, estimado hermano y amigo? ¿Anda usted conforme a la carne, conforme a los deseos pecaminosos de este mundo? Realmente, si anda de esa manera, este es un buen momento para que usted reaccione y pueda venir a los pies del Señor y Él cambiará el curso de su vida.
La otra parte de este verso tenemos aquí dice cargado. El término cargado aparece solamente en este verso bíblico de Mateo capítulo 11, verso 28, y aparece una vez más en Lucas en el capítulo 11, verso 46, y Mateo capítulo 23 y verso 1 al verso 4, donde el Señor acusa allí a los fariseos de poner carga pesada en los hombros de los hombres si ellos no quieren tocarla ni con un dedo. Ahí que aparece esa palabra carga. Y aquí el Señor quiere que nosotros realmente reposemos en Él. Depositemos nuestra carga hecha sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55 y verso 22. Eso es lo que Él quiere, que usted tenga esa confianza y deposite en Él toda la carga de su pecado y sus preocupaciones, y Él la llevará. Le perdonará si usted se arrepiente de corazón y realmente le quitará la carga, y usted sentirá el gozo y la paz que el Señor da a cada uno de nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que el Señor realmente nos da, el descanso, es algo que lo necesitamos. Todo ser humano anhela descansar. Todo ser humano. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Este es un descanso que realmente lo buscaba. Esta palabra descansar aquí es la misma palabra que se usa en el capítulo 12, verso 19 del Evangelio según San Lucas, como reposo, hablando acerca del hombre, aquel que tuvo un año muy productivo en su tierra y luego desbarató su granero y reunió todo su fruto, y luego habló consigo mismo: alma mía, come, bebe y repósate. Entonces aquí se habla de reposar. En el capítulo 16, verso 18 de 1 de Corintios, allí la palabra se traduce confortar. El rey David, en sus relaciones que tuvo con el Señor, pudo encontrar realmente este tipo de descanso, pudo encontrar este estado espiritual cuando él escribe el Salmo 23 y versos 2 y 3. En lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Eso realmente es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Conforta nuestras almas, la fortalece. Eso es lo que dice Jeremías allá en el capítulo 31, allá en el verso 25. Porque yo satisfaré toda alma cansada y saciaré toda alma entristecida. Eso es lo que Él hace con cada uno de nosotros. Cuando venimos a Él, Él sacia todo el cansancio que hay en nosotros, todas las cosas negativas que hay. Él comienza a quitarla y comienza a poner virtudes en lugar de defectos, y ahí vamos caminando entonces en la ruta de la salvación eterna con el Señor. Aquí la moraleja de lo que hemos dicho en esta noche se puede dividir en 4 tantos. En primer lugar, vemos aquí que hay un distanciamiento entre el hombre y Dios. Eso es lo primero que encontramos aquí, distanciamiento entre el hombre y Dios. En segundo lugar, encontramos que el Señor toma la iniciativa para zanjar la brecha que hay entre el hombre y Él y traerlo a Él y hacer la paz y la comunión con Él. En tercer lugar, encontramos también otra enseñanza aquí. Y en cuarto lugar, encontramos también otra enseñanza. Y la otra enseñanza que encontramos aquí, después de lo que hemos dicho, es simple y llanamente que el hombre encontrará lo que ha buscado desaforadamente en toda su vida y lo más anhelado y ambicionado por el hombre, que es encontrar reposo, encontrar descanso. Pero, decía San Francisco de Sales: Señor, nuestras almas fueron hechas por ti y no encuentran reposo ni encuentran paz hasta que no se encuentran contigo. Así pasa con todo ser humano. Él es el único que puede llenar, como decía Amado Nervo, que el alma es un vaso que solamente la comunión con Cristo la puede llenar.
Él en esta noche quiere, estimado hermano y amigo, que usted deposite su confianza en Él. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios le bendiga ricamente de su hermano Gabriel Bertré, desde Moca, República Dominicana, del Concilio de Iglesia Cristiana Damasco. Será hasta la próxima.